Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:33, ya estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis. Vamos a escuchar las voces de nuestros columnistas, Cristóbal Uneus, director de Data Science Holster, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad IES. Cristóbal, Claudio, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Señores, este fin de semana hemos tenido, desde la semana pasada que tuvimos la encuesta del Centro de Estudios Públicos, siempre nos quedamos en los datos más rembombantes, pero si uno empieza a hacer los desagregados, hay información bien relevante respecto de confianza, estado anímico de la ciudadanía. Pero mirando el fin de semana, CADEM, Criteria, Pulso Ciudadano, ¿cómo están viendo lo que está el pulso del gobierno, Cristóbal Uneus? A ver, yo creo que si uno mira las encuestas como desde diciembre, cuando fue elegido el presidente Kast hasta ahora, uno ve como dos momentos, ¿no es cierto? La luna de miel, de alguna manera, hasta marzo, donde las expectativas mejoraron harto. Estoy hablando de las expectativas económicas, ¿no es cierto? Tu situación, la de la familia, el país, y si el país está progresando o estancado. Y después de marzo están estancadas, incluso empeorando, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es un problema bien serio, porque no solamente afecta a la imagen del gobierno, sino también a la posibilidad de una recuperación. Porque si yo estoy pesimista, cuido más mi plata, no salgo tanto, ¿no es cierto? Me guardo plata en el bolsillo. ¿Y por qué pongo este punto sobre la mesa? Para ti el tema del pesimismo en la proyección económica es uno de los temas más relevantes. Más relevantes. Y también lo pongo porque en el fondo aquí hay dos narrativas por las cuales este gobierno fue elegido. Una es la que dice el presidente: ustedes votaron por mi programa, apruébenme el proyecto de reconstrucción, ¿no es cierto? Este es el mandato popular. Y la segunda narrativa es que la gente votó en contra de Jara, y no tanto por el proyecto del presidente Kast, sí, claro, ¿no es cierto? Y el empeoramiento de las expectativas económicas da como lugar que quizás la explicación de contra Jara puede ser mucho más plausible de lo que era en marzo. Está bien que está afectado lo de Hormuz, ¿no es cierto? Pero entonces uno esperaría, ahora que llegó el acuerdo, que van a mejorar las condiciones económicas, que las expectativas tienen que subir. Porque si no suben, entonces la explicación que votaron más contra Jara y eso afecta el relato del gobierno y cómo ir a buscar los votos al Parlamento, y este es mi mandato, y este es mi programa. Son más prestados los votos todavía, ¿no? Más prestados los votos todavía. Claudio Alvarado. Es evidente que la elección estuvo muy influida por factores económicos. De hecho, no por casualidad era una de las dos principales promesas del presidente Kast en sus días de candidato. Y yo también siempre he pensado que el voto contra Jara, al que alude Cristóbal, jugó un papel relevante, pero a mí me parece que hay un aspecto de la promesa del presidente Kast que sigue teniendo bastante arraigo en la población, y es probablemente una de las cosas que lo sostiene, y que es lo que podríamos llamar, grosso modo, la promesa de orden. Hay algunos números de la encuesta CEP que son bien impresionantes al respecto. Uno piensa, por ejemplo, en la percepción respecto a las marchas, a las manifestaciones, y yo creo que en eso efectivamente hay un cambio de ánimo respecto a lo que pasaba en el país hace algunos años atrás. Piensen que el 4 de julio de 2022 terminó la Convención Constitucional, digamos. O sea, y eso no son 20 años atrás, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Boris. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo tengo la impresión de que hay algo de lo que el presidente casi intentó articular en la campaña y le prometió al país que sigue teniendo arraigo, y es lo que probablemente explica por qué algunos, comillas, encuestólogos como Cristian Valdivieso a veces insisten en que el gobierno tiene viento a favor. Yo creo que tiene que ver en parte con eso y en parte con el anhelo de crecimiento, reactivación económica. O sea, ahí se alimentaría el 39 o no sé, que ¿no? tampoco un porcentaje bajo, si es que el gobierno lo mantiene hasta el final del gobierno. Lo que pasa es que, claro, lleva muy poco, y entonces... O sea, es que hay que hacer el desagregado, porque, por ejemplo, la entrevista para El Ciudadano que hace Juan Pablo Lavín es muy interesante. Dice, ojo, y él hace seguimiento de la persona, dice, un 30% es el voto duro de Kast. Es su 30%. Un 30% es voto duro, pero hay un 40% en el medio, que es el voto finalmente. Eso dice un mundo. Los otros, lo que decía Criteria, lo que no sé si lo que dijo Valdivieso la semana pasada, post cuenta pública, lo mismo que diría hoy día, en que se vuelve a estrechar la desaprobación con el rechazo. Pero solo un punto respecto a lo que tú dices, porque yo creo que eso, Claudio, nos liga a algo que el propio ministro Quiroz habló la semana pasada, lo dijo en Radio Duna, de que su proyecto de ley de reconstrucción era un paso más en una guerra cultural, en un cambio, no habló la palabra guerra, en un cambio cultural. Dijo batalla. De la batalla cultural. Y en ese sentido hay quienes dicen que la encuesta CEP le efectivamente
argumenta bien el ministro, y hay quienes dicen que no, porque... Yo discrepo de eso, porque yo creo que la encuesta se dice lo contrario. Claro, por ejemplo, el 83% quiere reducir gasto público. Y en ese sentido parece darle la razón al diagnóstico de José Antonio Caz sobre el Estado ineficiente. Pero, ojo, porque también la gente está pidiendo que el Estado se haga cargo y le responda. Entonces, hay como un empate finalmente, hay una paradoja. ¿Verdad tú, Cristóbal? Sí, Dale, Cristóbal. Yo encontré que la pregunta del gasto público está tildada. Yo encuentro que la pregunta no es buena. O sea, es ¿no tendenciosa. cierto? ¿Tendenciosa? Es tendenciosa, ¿no es cierto? Y si uno mira en otras preguntas de otras encuestas y la serie más larga es... la ciudadanía chilena es bien estatista, entre comillas. Quiere que el Estado lo ayude, que lo proteja, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es una tendencia que este gobierno no creo que la dé vuelta. Yo creo que el gobierno sí tiene razón, y en eso coincido con Claudio, que hay un anhelo grande de que el país vuelva a crecer, que hayan oportunidades, que haya economía. Yo creo que ahí el gobierno está apuntando bien. Pero yo creo que el ministro Quirós se entusiasmó demasiado en hablar de una batalla cultural, porque aquí el desprestigio de los grandes empresarios, ¿no es cierto?, las colusiones y todo eso, hay que construir una narrativa para poder dar vuelta a eso. Hace poco la Fiscalía, ¿no es cierto?, acusó a los tickets de restaurante, ¿no es cierto?, de una colusión, unas licitaciones. Entonces yo creo que ahí hay un desafío de que obviamente la gente quiere más competencia, quiere beneficio. Yo creo que ahí el gobierno apunta bien, pero yo creo que la narrativa no está impregnando en la ciudadanía, porque la ciudadanía ve otra cosa en el día a día. La realidad no es tan ideológica. Claudio. Yo no sé si la descripción más adecuada para lo que hay en la población, en el fenómeno que describe Cristóbal, digamos, sea estatista. Yo no sé si esa es la palabra, pero yo sí coincido con el fondo del asunto que describe Cristóbal, en el sentido de que la ciudadanía anhela una mayor protección, acompañamiento del Estado en su vida de lo que probablemente desearía el ministro Quirós. En eso no tengo ninguna duda. Ahora dejamos una discusión sobre la idea de la batalla cultural o la disputa cultural. Yo tengo la impresión, y en esto Manfred Svensson, que trabaja con nosotros en el IES, ha escrito bastante al respecto, que la expresión batalla cultural se puede entender de dos maneras. Hay una manera de entenderla muy nociva, que es el modo en que habitualmente se comprende, y que tiene que ver con cierto antagonismo, cierta manera de tratar al adversario, un mal uso de los medios de la legítima disputa política. Y hay otra manera de entenderla, que tiene que ver con algo que es inevitable y que siempre existe en la política, y que es la discusión sobre los proyectos de fondo, los grandes ideales. Claro. En ese sentido, todos los gobiernos tienen un proyecto cultural de manera más o menos expresa, más o menos tácita. Mi impresión es que el ministro Quirós se equivoca porque, en el fondo, tiene un mal uso de los medios que él quiere dar. Yo creo que la manera de ver esto más concreta, para volver a la cuestión coyuntural, tiene que ver con lo que está pasando en torno al CAE y el afán de cobrarlo. La misma encuesta, ¿qué es lo que han mostrado? Que a la ciudadanía le hace sentido que las deudas se paguen, como nos pasa a todos en la vida cotidiana con todas las deudas, pero después, ¿qué medio utilizamos para cobrar? Yo creo que ahí que efectivamente se cobre sin abuso. Hay un exceso de entusiasmo. Yo creo que donde sí hay una discusión, no sé si cultural, pero sí más de fondo, es en cómo hacer que Chile crece. ¿No es cierto? Y el ministro Quirós y el diagnóstico de este gobierno es, mira, aquí hay un problema de impuestos y de certeza, ¿no es cierto? Y seguridad, pero básicamente de impuestos y certeza. Y hay economistas de centro izquierda, izquierda, que dicen, está bien, eso puede ayudar, pero eso no va a mover la aguja, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si se aprueba el proyecto, quizás algo se va a mover, pero aquí no vamos a crecer sostenidamente al 4%. Ahí yo sí veo una discusión más de fondo, y el tiempo dirá cuál de esas dos posiciones tiene razón. Pero con respecto a la cosa como masiva, poblacional y todo, yo dudo de eso. Quiero tomar un punto solamente, sorry, Claudio, respecto al CAE. Yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad de dar vuelta a la discusión del CAE, en el sentido de que aquí hay mucha gente que debe el CAE, y hay comportamiento oportunista a propósito de los anuncios del gobierno anterior que no se cumplieron. Pero mucha gente no tiene los medios para pagar el CAE, ni en el corto ni en el mediano plazo, y está bien que lo cobre. Y el gobierno quizás debería ofrecer una alternativa. Y lo que se me ocurrió el fin de semana es la siguiente. En medicina, ¿no es cierto? Anote, ministro Quirós. Claro. En medicina existe esto que tú para estudiar una subespecialidad, tú puedes entrar directo porque tienes muy buen puntaje, o te vas de general de zona y después yo te financio.
Entonces el gobierno podría decir, mira, usted se va a trabajar a regiones donde hay problemas de capital humano ¿Y qué hago? y yo le pago una parte de la deuda, toda la deuda, dependiendo de dónde va. Y si mientras más extremo, más te Claro. condeno la deuda. Sí, y porque ahí, lo- y ahí incorpora de una especie de subsidio a la mano de obra privada, en el sector privado, que podría dar un Mira impulso. qué buena idea. Está buena Porque idea. el problema que decía, y lo reconocía el ministro Quirós, es que los cobros se están haciendo con la información de servicio de impuestos del año pasado. Y que por lo tanto eso puede tener errores, porque pueden ser personas que día- ganaban y hoy- eso, pero que hoy están cesantes. Sí. O ganaban eso y que hoy día están trabajando en un trabajo, no sé, Informal o- Entonces eso cambia totalmente el cobro, en el sentido de que hay que ajustar eso al presente. Y de hecho es interesante pensarlo así como ustedes lo están planteando, porque incluso desde la perspectiva del éxito de la disputa cultural de hacer valer la responsabilidad de que las deudas se paguen, uno, sobre todo si está preocupado de eso, tiene que hacerlo bien. Porque Claro. si no, lo que va a hacer es erosionar el propio transforma en mensaje abusivo. que se quiere transmitir. Pues efectivamente. Miren lo que está pasando con las ISAPRE y la reducción de las licencias médicas. Ahora resulta que su Han caído situación muy fuerte. financiera cambió brutalmente. Solo por acabar Incluso- con el abuso. Incluso en FONASA. Entonces, yo creo que eso es una señal más de que aquí hubo una permisividad durante mucho tiempo de que en el fondo te podías salir con las tuyas. Y en eso yo creo que el gobierno apuntó correctamente. La gente quiere que cumplan con sus responsabilidades. Todo esto es interesante además porque conecta con otro tema que ha estado en la palestra pública y que tiene que ver con la regularización de facto que se está dando de la puesta en línea a propósito de la resolución del Servicio de Impuesto Interno. Y es interesante porque licencias médicas, lo que estamos hablando ahora a propósito del CAE, todo esto confirma que las señales que da el Estado importan. Bueno, si las señales importan y son relevantes los mensajes que se transmiten desde el aparato público, a mí me resulta incomprensible, yo ya lo he dicho en otro lado esto, como un gobierno que quiere reivindicar el Estado de Derecho, la primacía de la legalidad y que además está preocupado de la situación de los niños y jóvenes, entrega esta señal tan errática a propósito de la puesta en línea. O De sea, cobrarle impuesto a algo que es ilegal. yo realmente no lo puedo creer. Además, fíjense que han aparecido editoriales del Mercurio, de La Tercera. O sea, esto es una cuestión que de mundos, pienso especialmente en la editorial del Mercurio, que el oficialismo debiera mirar con cierta atención y sin embargo no permean. A mí me sorprende. A mí Pero la verdad me deja un poco RN perplejo. ha iniciado una ofensiva para que no siga ocurriendo. Es decir, es contradictorio Sí, eso. yo en algún lado leí que algunos parlamentarios de Renovación Nacional presentaron de hecho un proyecto de ley. Diego Chalper está con Sí, uno de ellos, me parece. Sí, efectivamente. Y yo estoy con Claudio, esto no lo entiendo. Yo entiendo el desafío y las intenciones y las ganas del gobierno de encontrar recaudación para mejorar la situación fiscal. De acuerdo, Claro. pero hay un límite y yo creo que aquí se pasaron varios pasaron. pueblos. Claro, porque además no todo puede ser una primacía de Hacienda, digamos. El país tiene que crecer, hay que reactivarlo, el gobierno tiene una legítima agenda en esa materia, pero no siempre el último criterio puede ser el factor económico, el criterio decisivo en todo. Pero el Servicio de Y Impuesto Interno envió un especialmente- informe donde dice que Es que se están agarrando claro, de- que a ellos les corresponde desde lo Sí, legal, por así se decirlo. están agarrando de un artículo de la ley de renta, parece, Sí, sí. y mucha gente está diciendo que eso es solamente en el caso que fuera un impuesto a la renta, pero no el IVA en el fondo. Y hay una dimensión muy compleja a nivel social, lo conversaba con Max Colodro y seguramente ustedes que también están en la ludopatía en los jóvenes. Pero por supuesto. Lo que está pasando en las universidades de la cota 1000, ni siquiera estoy hablando, universidades de la cota 1000, es cursos y preocupación de las universidades por la ludopatía en sus jóvenes. Y ese problema social no está incorporado en esta discusión que además, ¿no es cierto?, tiene que ver con una ética y con cómo como sociedad nos hacemos cargo de Tal cual. Y yo por eso veo una tensión en lo que hace el gobierno. O sea, el presidente Kast llega al poder, entre otras maneras, por su consistencia, transmitiendo que es importante recuperar el Estado de Derecho y reivindicar la legalidad en todo el territorio nacional, en todos los aspectos. La ministra Wolf, muy sensatamente, levanta una agenda preocupada por los niños y jóvenes en las redes Sí. sociales. Bueno, ¿cómo conversa eso con esta situación? Yo la verdad que lo encuentro incomprensible. Termina porque te voy a es poner que otro tema antes que no. Dale. Tiene que ver con la vacuna universal. El gobierno, quizás en lo que está proyectando hoy día, está muy intenso en seguridad, vandalismo, lo de carabineros de Franco, quien ataque a carabineros, es hoy día, y Salacuna Universal. Presenta las indicaciones hoy día, hay un acto en la moneda. Hoy día presenta indicaciones donde se va a permitir que sea paulatino, en 4 años, 0,3, cargado al empleador, pero con una compensación para que no le salga más caro de lo que ya está saliendo a los trabajadores y afecte la contratación. ¿Qué les parece
las dos líneas en las que se está yendo el gobierno. A ver, me parece bien lo de Salacuna y lo de seguridad. Hay que ver el detalle de las indicaciones. Lo que yo leí de la entrevista al Mercurio del ministro Grau era del ministro Rau, era que esto venía íntegramente del seguro cesantía. Sí, Sí, La dijo que- 0,3. Entonces, tengo dos reflexiones. Uno, habría que ver la sostenibilidad del seguro cesantía, porque mi lectura del tema de pensiones es que ya no quedaba mucha plata, pero quizás eso cambió. Y segundo, que si va a hacer todo el seguro cesantía, que lo administre el seguro cesantía y sea un beneficio adicional. No queremos toda una institucionalidad aparte, nueva para hacer eso. Pero es importante cerrar este tema y hay que valorar que el gobierno cumpla con lo que dijo, que el 15 de junio iban a entrar las indicaciones. Claudio. Sí, yo coincido con las dos cosas que señala Cristóbal, o sea, tanto la importancia que es cerrar este capítulo, que reviste cerrar este capítulo, como el hecho de que el gobierno se lo haya tomado en serio e intente cumplir. En fin, hay que esperar el anuncio, pero suena bien en principio. Yo agregaría que además el hecho de que todo o una gran parte vaya a salir del seguro de cesantía, digo, de la cotización respectiva, también hace sentido, digo, o hay que explorar medidas en esa línea, considerando que en paralelo sabemos que los costos laborales han subido muchísimo y por tanto hay que buscar fórmulas creativas que lleven o que eviten más bien de que los costos laborales sigan subiendo. Y probablemente esa es la ecuación que ha intentado resolver el gobierno. ¿Cómo hacerlo para cerrar el capítulo relativo a Salacuna sin volver a aumentar los costos laborales? Creo que esa preocupación también es muy relevante de tener a la vista. Solo hay que hacer un punto, y es que Andrés Velasco, en la presentación del libro Mario Marcel, planteó que los temas del alza del costo del trabajo podrían estar afectando, ¿no es cierto?, el porcentaje. Tal Yo cual. lo quiero llevar a un tema muy breve, que también pasó la semana pasada, que fue cuando el presidente José Antonio Caz firmó el proyecto de ley de régimen de responsabilidad parental. Lo quiero sumar porque es Salacuna, todo esto tiene que ver con familia. Y en ese sentido, lo que dice el presidente, que claro, tiene razón, o sea, es importante que los padres, los cuidadores se puedan responsabilizar de los jóvenes en los hechos de violencia. El tema es cómo es la familia en Chile hoy día. ¿Cuántos padres hay en la familia en Chile? ¿Cuántas mujeres tienen que criar solas? ¿Cuántos tíos están criando a sus sobrinos? ¿Cuántas abuelas están criando? O sea, da cuenta esto de la diversidad de familias que hay en Chile hoy día, porque uno puede tener una idea de familia, mamá, papá, pero no todas las, o sea, quizás mayoritariamente hoy día no son todas así. Yo le escuché una entrevista a la ministra Wolf la semana pasada, antes de, creo que, presentado el proyecto, y ella dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que dijo que en el fondo aquí se estaba gobernando porque le preguntaron por la cosa conservadora, ¿no es cierto? Y dijo que están legislando con harto pragmatismo. Sí. Ahora, que haya diversidad de familia no significa que la familia tradicional, entre comillas, sea una parte importante de la sociedad, pero yo también estoy de acuerdo que en el fondo hay que hacerse cargo de todo tipo de familia y sobre todo en que las madres solteras, ¿no es cierto?, mucho más pobres que las madres no solteras, ¿no es cierto?, en proporciones, tienen otras realidades y otros desafíos. No sé si se acuerdan, Papito Corazón, la pensión de alimentos, fue toda una discusión que finalmente tuvo mucho impacto de esta señal de que los padres también se hicieran cargo. Entonces yo creo que es una discusión que vale la pena tener. Hay que ver bien cuáles son los instrumentos adecuados para este tipo de familia. ¿Y qué aporte se le hace a esas familias para ayudarlos porque le va a poner una responsabilidad a una familia que a lo mejor no tiene como no tiene nada que ver control tampoco. sobre eso? Sí, Claro, sí. sí. Sí, también escuché la entrevista a la ministra Wolf, a la que alude Cristóbal, y me parece que ella formuló bien el punto, digamos. O sea, cualquier gobierno, con independencia del signo político, sea una impronta más conservadora, más progresista, todos tienen algún tipo de horizonte ideal al cual están apuntando. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿cierto? Con la versión bien entendida de la disputa cultural. Pero eso no niega el hecho obvio, y esto fue lo que dijo la ministra de modo muy sensato, me parece, de que hay que intentar legislar siempre mirando a la realidad, partiendo de la base de lo que existe y no de construcciones utópicas o irreales. Pero claro, también es verdad, y es parte de lo que efectivamente existe, de que todo niño debe tener un adulto responsable con independencia que sea el abuelo, el tío, la mamá, y después luego habrá que ver cómo el Estado ayuda a esa familia a cumplir sus funciones de la mejor manera posible. Pero en ese sentido, o sea, partiendo de la base de que todo niño tiene un adulto responsable, lo que está haciendo el gobierno es más bien reivindicar y fortalecer la autoridad de ese adulto responsable y no negarlo. Yo creo que eso hace mucho sentido. Además, dialoga bien con otras preocupaciones de la ciudadanía. Muy bien, Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES, y Cristóbal Uneus, director de Data Science en Holster, que quiere pasar un No aviso. solo un aviso. El miércoles viene el IPOM.
muy importante la señal del Banco Central a lo que va a venir adelante hacia el crecimiento y también la mala suerte que si este acuerdo cambia las perspectivas económicas va a quedar un poco va a quedar desfasado lo del acuerdo de Hormuz. Lo del acuerdo de Hormuz. Hormuz, si realmente esto se cumple, se abre el estrecho y cae el precio del petróleo, eso va a cambiar harto las perspectivas hacia adelante, sobre todo para el gobierno del segundo semestre. Entonces, ojo con la señal. Bueno, en ese punto, porque la pregunta que también se da vuelta hoy día es como el gobierno hizo dos grandes promesas, economía y seguridad. Economía, lo que estamos viendo es que es lento. Todo esto va a ser lento. No, esto no va a cambiar de un minuto a otro. O sea, puede tener sentido de emergencia, pero la realidad no te va a responder rápido. Y seguridad sigue siendo la primera prioridad según todas las encuestas de la ciudadanía. Y ahí probablemente la mayor labor va a ser para el ministro Arrau, porque él es el único que va a poder hacer respuestas más rápidas. La economía está en un punto de prensa a esta hora anunciando que bajó en un 87% el ingreso de extranjeros irregulares al país. No, muy breve. Obviamente que lo de seguridad es muy complejo y hay dimensiones del asunto que no se solucionan rápidamente, pero lo que el gobierno sí puede hacer es transmitir un sentido de urgencia y preocupación por la materia, y a mí me parece que hasta ahora la instalación del ministro Arrau ha sido bien notable. Como que se están haciendo cosas, ¿no? Sí. Coinciden. Bien, yo coincido. Cristóbal, Claudio, muchas gracias. Que estén muy Gracias. bien. Chao. Gracias.